que es Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Ahí estamos viendo también a Rodrigo, ahí está Egon. El tema, queremos hablar de los ríos constituyentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Egon, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Ayer teníamos que conversar, pero tuvimos unos problemas técnicos, cosas que no dependen de nosotros. Algo pasó. Te agradecemos mucho. Sí. No, a ustedes. Hola, Alejandra. Hola, Hassan. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, hola, ¿cómo estamos? Quiero saludarte. Te escuchamos perfecto y perfecto. Queremos conversar contigo sobre los ríos constituyentes, porque finalmente, hablando sobre los ríos constituyentes, también podemos hablar de lo que podría pasar en gran parte del resto del país. Pero ¿de qué se trata primero esta iniciativa? Cuéntanos tú detalles, por favor, de lo que están organizando. Sí, bueno, mira, los ríos constituyentes es una iniciativa que surge del gobierno regional. Eso es lo primero que hay que destacar, ¿eh? Es una iniciativa que impulsó con mucha fuerza el gobernador regional, Luis Cubertino, y el Consejo Regional, como una forma de poder respaldar con un acto más concreto, o contribuir con un acto concreto a la discusión que ya comenzó de normas constitucionales, pero recogiendo la opinión de la comunidad con distintos mecanismos, métodos para tener una opinión ampliamente plural y bien representativa de la región respecto de básicamente derechos sociales, ¿eh? El gobierno regional se concentró en básicamente recoger la opinión de la comunidad sobre los derechos sociales que aspira, ya con precisiones más específicas, y entregar un documento en el mes de enero, febrero, a los convencionales de acá. Las convencionales y los convencionales, son 5, y que puedan tener un insumo para la discusión que, como digo, sea un insumo que tenga un sustento y un fundamento con algo de rigurosidad. Y es lo que estamos aportando nosotros. Nosotros somos un instrumento. La universidad y el Centro de Estudios Regionales básicamente es como el móvil que organiza cabildos. Vamos a tener programas en vivo entre los convencionales y en 2 medios de comunicación que cubran la mayoría de la región. ¿Ya? Vamos a hacer encuestas, consultas ciudadanas respecto de algunos temas que vamos a definir con las y los convencionales de acá de la región. No va a ser temas que vamos a consultar nosotros, porque ya acuérdense que comenzó la discusión de norma. Claro. Por lo tanto, hoy día ya hay que, de alguna manera, tomar posición por el lado de los convencionales y las convencionales, y por otro lado, ya preguntar de manera directa o de una manera mucho más explícita a la comunidad su opinión respecto de algunos temas. Entonces estamos poniéndonos a tono porque la convención igual quiere procesos amplios, participativos, con enfoque territorial. Somos el 1,1% de la población, pero algo tenemos que decir acá en Los Ríos. Y puede también salir de ahí a lo mejor alguna iniciativa popular de norma. Podría ser, por ejemplo, bueno, ¿no? Fíjate que el otro día estaba conversando con la convencional Ramona Reyes, que sí, ella fue alcaldesa de Cayaco, y Ramona Reyes lo que quiere básicamente, por ejemplo, ella ya dijo, mira, yo quiero que me organicen un cabildo para discutir básicamente alguna iniciativa de norma relacionada con el fortalecimiento de las municipalidades. Estamos organizando también un cabildo con nuestro... Desde aquí yo aplaudo, perdona, pero es que sí, por favor, que no sea un tema que se olvide, te lo juro, que es grande Ramona. Sí. Muy, muy grande Ramona. Ella tiene una vocación municipalista y reivindicatoria también de los pueblos originarios, muy, muy importante. A pesar de que no es representante de pueblo originario, y me voy para allá, Victorino Antilef, que es nuestro representante de pueblo originario, él también va a organizar un cabildo con parte del equipo que básicamente reúna a representantes del pueblo mapuche para ver también recoger iniciativa de norma. Entonces, por eso te digo que es muy interesante. Ojalá de hecho hay varios gobiernos regionales que están viendo también imitar un poco esta iniciativa para poder colaborar con temas ya más concretos en este sentido. A mí me encantaría algo sobre las municipalidades, ojalá que se pueda hacer algo sobre eso, porque la verdad creo que
es una ley orgánica que hay que ponerle ojo. Sí, Es una ley que de verdad nos deja, por ejemplo, los concejales, yo soy concejala, no sé si tú sabes, por Ñuñoa, sí, así muy de es. manos atadas, pero muy de manos atadas. De hecho, si me Eh, permite, sí, por si me favor, Egon. permite, Alejandra, lo primero es que esa es una ley que es producto también de nuestra herencia centralista, porque las municipalidades en la Constitución no están reconocidas como gobierno, primero. Son unidades administrativas, es decir, la misma ley las mandata solo a administrar, y tú sabes que un administrador hace lo que le dicen e indican que haga. Entonces, la posibilidad de que constitucionalmente se provoque un gobierno local está imposibilitada porque no tienes recursos fiscales suficientes. El gasto subnacional que se denomina, es decir, cuánto gastan las municipalidades y los gobiernos regionales en Chile es 14,5%. Los países OCDE similares a los nuestros son 28%, es decir, gastamos muy poco porque se ha impuesto la tradición de desconfianza hacia las municipalidades a lo largo de la historia. El esfuerzo de la ley de comuna autónoma, que fue muy, muy breve en 1890, 1891, era un esfuerzo por esa línea de incorporar por primera vez en una constitución. Ahí no hubo cambio constitucional, fue una ley nada más, pero fue por primera vez poner una palabra que yo creo que va a entrar con fuerza en esta constitución, que es la autonomía territorial. Alejandra Valle. Fíjate que hoy día lo autónomo en nuestro país son las instituciones municipalidades. Es decir, tú trabajas, Alejandra, tú eres representante de una institución autónoma, pero el territorio que tú representas no es autónomo, no tiene ningún derecho, ese territorio llamado Ñuñoa, no tiene ningún derecho sobre los impuestos que se generan en Ñuñoa. La comuna de Valdivia este territorio no es autónomo. La región de los ríos, este territorio no es autónomo. Lo que es autónomo en los ríos es el gobierno regional, el edificio que está al frente de la plaza, y la municipalidad que está Claro. al frente de la plaza también, son órganos, instituciones autónomas. La autonomía territorial que tiene Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, nosotros no la tenemos y eso limita mucho, te limita mucho para tener derechos sobre qué hacer con los recursos que tú generas. Yo espero que esto sea corregido, tengo toda la esperanza que así va a ser, para que con eso también vengan más atribuciones a los concejales, alcaldes, y que efectivamente haya gobierno. Hoy día no hay gobiernos locales en Chile. Me encantó. Va a tener que, perdón que llegue a ser, es como mi tema actual, es lo que estoy viviendo. Estoy viendo el presupuesto, el PADEM, el presupuesto de salud, y como que lo que tú me dices me calza todo y me hace como juntar todas estas cosas que me ha tocado vivir en este tiempo. Hassan. Ya, yo quería. Hola, Igon, ¿cómo estás? Hassan, ¿cómo estás? Ya, yo quería. No sé, ¿está hablando? ¿Rodrigo, estás hablando? No te escuchamos. Sí, además, ¿no me escucháis? Por si no, Ahora estoy sí, muteado. ahí sí te escucho. No estoy, Ahí ya, sí te no, escucho. yo estoy No, muteado. ahora sí. Te decía Ahora de sí. que Fue un problemilla, parece. junto con valorar todo esto, lo de Egon, y perdón que me interrumpa, Hassan, pero ayer un candidato llegó a decir en un debate que había un problema con la alcaldesa de Santiago porque quería democratizar demasiado su comuna con estas consultas ciudadanas. O sea, también estos temas se están discutiendo en un escenario presidencial con más o menos perspectiva de lo que es la representatividad y la democracia popular. Es un tema que no podemos obviar tampoco. Sí. Ya. Sí, que esto es un tema súper controversial. Yo quería hacer una pequeña recomendación bibliográfica, ya que estamos acá. La semana pasada en El Mostrador hay una columna muy interesante que toca este tema que se llama Estado Regional para el Nuevo Chile. Y la columna es de un tal Egon Montesino. Entonces quería aprovecharme para preguntar qué exactamente significa un Estado regional, porque yo entiendo desde los ríos constituyentes que hay una crítica acerca de la sobrecentralización, pero entonces supongo que el concepto de Estado regional es la solución de cierta manera. Entonces, si podría definir muy rápidamente qué significa eso. Esto fue una sorpresa, Hassan. No teníamos nada preparado con Hassan. Oye, esto, a ver, primero un comentario a lo que dice Rodrigo. A ver,
Mira, yo creo que nosotros en Chile tenemos el conservadurismo político más extremo de América Latina. Yo creo que la derecha política que defiende esto de no participar, etcétera, debe estar dentro de las más conservadoras de América Latina y del mundo, porque yo le recomendaría a esas personas que plantean esto, que democratizar el territorio. Yo también escuché esto, Rodrigo, casi me morí de espanto. Sí, recomendaría que se peguen una pasada y una conversada con la derecha uruguaya. A mí me parece que la derecha uruguaya les puede dar una gran lección. No vayan a conversar con el Frente Amplio, ¿para qué? Vayan a conversar con su par de Uruguay. Yo creo que aprendería bastante la derecha como a entender que la democracia y la participación forma parte de lo que hoy día entendemos como democracia participativa y representativa. La participación no es patrimonio de una izquierda, no es patrimonio de un sector político. La participación es patrimonio de la ciudadanía y de la democracia. Hay intensidades, por cierto, entre derechas y izquierdas, pero lo que veo y lo que escucho acá es atroz, está fuera de los cánones que yo he escuchado. Eso como primera cosa. El Estado regional, Hassán, efectivamente, de hecho mañana voy a la convención de Forma del Estado a exponer sobre este tema, y el Estado regional primero es un tipo de Estado que reconoce autonomías territoriales en esta propuesta. Hoy día tenemos un Estado unitario centralizado. El Estado regional forma parte de las familias de Estados unitarios, ¿eh? No es un modelo federal. El Estado regional está entre el modelo unitario y el regional, pero se diferencia del unitario en que el Estado regional reconoce autonomías territoriales en el marco de una unidad nacional, pero preserva la diversidad, no la anula ni la subordina, como efectivamente sucede hoy día con los diseños institucionales. Entonces, primera cosa, reconoce también las diversidades territoriales asociadas a pueblos originarios, en este caso nuestro pueblo mapuche, acá en el sur. Es decir, conecta la autonomía política, territorial y de pueblos originarios. No deja la autonomía de pueblos originarios sometida a una ley, como hacen muchos países de Estados unitarios, que en el caso nuestro, lo deja ahí con una ley, pero no garantiza ni reconoce formas de autogobierno, por ejemplo. Segundo, establece la posibilidad de que las entidades territoriales, el modelo Estado regional habla de entidades territoriales, primero son autónomas la entidad, y esa entidad tiene una forma de gobierno. Y esa forma de gobierno tiene ciertos derechos primigenios sobre recursos fiscales, atribuciones y competencias que comparte con el Estado nacional. Esto no es autarquía, es que se comparte una política pública con el Estado nacional. Por ejemplo, acá las forestales están permanentemente, en la región de los ríos tienen prácticamente, modificaron el paisaje de la región de los ríos, las forestales, pero los impuestos los pagan en Santiago. Como el territorio de los ríos no es autónomo, no existe ningún derecho primigenio sobre el territorio de los ríos para que las forestales paguen acá sus impuestos. Y eso permita al gobierno regional de los ríos formular políticas públicas con financiamiento asegurado. Fíjate tú que hoy día el gobierno regional de los ríos tiene una política pública, por ejemplo, de agricultura. Tiene una política pública, la formularon acá y es para responder a los agricultores. Pero los recursos fiscales para responder con mucha más pertinencia no los tiene el gobierno regional, los tiene el Ministerio de Agricultura. Entonces, eso pasa también porque, entre otras cosas, los impuestos no quedan en los territorios. Entonces, el Estado regional, en definitiva, es un Estado que podría denominarse perfectamente autonómico. De este tipo de Estados está el caso español, italiano, Colombia, Bolivia, Ecuador. Yo pongo a Perú ahí también. Algunos no reconocen a Perú en ese tipo de Estado. Pero nosotros, en definitiva, la propuesta es transitar de un Estado unitario que no reconoce autonomías territoriales a uno regional que diga, oiga, hay territorios entidades que son autónomas y que son capaces también de hacer gobierno con los pueblos originarios. Esa es la particularidad que ponemos ahí y que mañana voy a ir en detalle a exponer. Egon, sí. Hassán, dale. Bueno, sí, yo tenía unas preguntas porque, como dijo Egon, no nos hemos puesto de acuerdo. A mí me interesó mucho la columna, pero tengo esas preocupaciones porque, claro,
en la literatura académica sobre el tema de la descentralización, igual hay una crítica sobre la sobredescentralización. Y cuando yo escucho, por ejemplo, el tema de los impuestos y los impuestos locales, no puedo dejar de pensar en la realidad, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia tiene su zona más próspera, su zona más blanca en la división racial, el territorio de Santa Cruz, que quiere que los impuestos de los hidrocarburos que se producen en esa zona más próspera se quedan en esa región a exclusión de las zonas indígenas más pobres. Entonces tiene siempre que haber un tema de equilibrios en eso. Yo comparto que Chile es sobrecentralizado, pero la descentralización también puede generar las mismas desigualdades en realidad. Entonces, quería preguntar, en este Estado regional, ¿dónde sería ese equilibrio? Lo que pasa es que, en general, las constituciones definen cómo se distribuye el poder político, territorial, fiscal y administrativo. No obstante, después vienen las normas y las leyes que traducen ese espíritu. En general, nuestra querida América Latina tiene problemas en traducir el espíritu de la Constitución, porque existe también lo que se denomina en federalismo, más que en la literatura del Estado regional, los federalismos asimétricos, es decir, no simétricos, es decir que si tú generas 20, tú gastas 20, y si Rodrigo genera 5, gasta 5, no obstante que Rodrigo tiene las mismas necesidades que tú, Hassan. Entonces ahí se genera, si somos autónomos, se va a generar una disparidad por la autonomía. Es decir, ok, tú quieres ser autónomo, tú gastas lo que generas, pero los federalismos asimétricos y los estados regionales asimétricos o las autonomías asimétricas precisamente dicen, oye, Rodrigo genera 5, pero requiere 10. Tú generas 10 y requieres 10, pero te vamos a dar 8. ¿Cuál es la pelea de Barcelona, de Cataluña? Dice, genero el 20% del PIB y me retorna el 8% del PIB. Yo no quiero eso, yo quiero gastar lo que genero. ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasa con Colombia, que es un estado regional que tiene esta misma particularidad? Antioquia tiene un derecho primigenio que es sobre los impuestos al licor. Ellos producen licor, históricamente han producido licor. Si tú vas a Medellín, la capital de Antioquia, te tomas una chelita, una cervecita, en la noche, ese impuesto queda en el departamento de Antioquia, es decir, en la región, para nosotros. Pero Bogotá, ¿qué hizo ahora? Porque Manizales, que queda al lado, le dice, oiga, Bogotá, oiga, señor Estado Unitario Central, yo necesito más recursos porque no puedo resolver los problemas de conectividad, no puedo resolver los problemas de pobreza. Entonces Bogotá dice, ¿sabe qué? Le vamos a generar un mecanismo compensatorio, pero para compensar alguien va a tener que perder. Y ese alguien, en este caso, es Antioquia. Hoy día Bogotá le toma parte de los impuestos al licor y Antioquia deja de perder, pero no lo pierde, se lo pasa a aquel que necesita. Esos mecanismos los genera la ley, Hassan, no la Constitución. Porque la Constitución establece que deben haber mecanismos compensatorios de justicia y equidad territorial. Ahora, el legislador es el que debe generar mecanismos que compensen y apunten a la justicia. Pero eso sería el Congreso Nacional entonces, porque la pregunta, es muy interesante el concepto de autonomías asimétricas, y la pregunta obvia es, ¿dónde se define esas asimetrías? Tú dices, por la ley, perfecto, pero sería el Congreso Nacional que haría una ley para poner específicamente esa distribución de recursos y de poder. A menos que se provoque una constitución minimalista, es decir, maximalista, perdón, que llegue al detalle máximo de qué se va a entender por asimetría y qué se va a entender por compensación. Yo no creo que pase eso, aunque veo a convencionales en esa línea, porque desconfían del Congreso. Acuérdate que la convención en este país se hace a pesar del gobierno, no con el gobierno, y a pesar de muchos congresistas, no con los congresistas. Entonces, este es un caso atípico también, porque se hace a pesar de, no con todos los poderes del Estado. De hecho, hay candidatos presidenciales que dicen, yo no le voy a hacer caso a esa nueva constitución, el caso de algunos conservadores de acá. Entonces, eso yo creo que hay que llegar a un acuerdo que se va a entender por los principios de justicia y equidad territorial, compensación y asimetría de las autonomías. Porque mira, supongamos que Chiloé decide en la nueva constitución ser una entidad territorial autónoma. La región de las islas. Sería maravilloso porque tienen una identidad, yo creo que deben ser de los pocos territorios que tienen identidad en Chile.
¿no es cierto? Hasta el nombre me Pero gustó. resulta que la región de las islas, que es de un grupo, no es mío, es de un grupo es una ONG, Archipiélago Bello. Chilote, creo que se llama. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros decimos perfecto, pero el aporte o el PIB regional de la región de las islas va a ser muy bajo para toda la inversión que se requiere? ¿Quién compensa ahí? Va a tener que compensar alguna región como Antofagasta, Metropolitana o, no sé, Biobío, que generan más a través de actividades productivas, intensas, etcétera, van a tener que compensar con algunos mecanismos que se denominan, y es lo que he planteado, mecanismos de justicia territorial. Es decir, tú no puedes condenar a un ciudadano por nacer en Chiloé, sin conectividad, sin salud y educación, a que finalmente él sienta culpa y asuma su pobreza por el solo hecho de haber vivido y nacido en Chiloé. Eso se llama justicia territorial. Nadie tiene que sentirse culpable en este país por haber nacido en un territorio apartado. Entonces, eso es cuando importa donde tú naces. O sea, yo nací en un pueblo chico, Pichirropulli, la comuna de Paillaco. De no haber sido por redes familiares, de no haber sido por la suerte de haber tenido familias que me ayudaron desde mis padres hasta tíos, yo probablemente no hubiese estado donde estoy, porque cada vez que vuelvo a mi pueblo, me encuentro con aquellos compañeros que estudiaron octavo básico conmigo allá, que eran más inteligentes que yo, que tenían mejores notas que yo, y todavía están allá. ¿Por qué? El Estado te hizo sentir culpable. Naciste acá, te tocó estar acá. O sea, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para salir adelante. Mentira, eso es falso. Entonces, los mecanismos de justicia territorial van en esta línea. Es decir, más a los que tienen menos, porque tú no puedes sentir o hacer, mira, y con esto cierro, este concepto tan conservador de hacer patria, ¿qué significa hacer patria en este país? Sufrir, irte a la punta del cerro sin servicios básicos y a la buena de Dios, pum. O sea, no puede ser que sigamos con esta idea de hacer patria. Uno tiene que hacer patria en las mejores condiciones posibles, y para eso no debe importar dónde tú nazcas, deben hacerse esfuerzos de esa naturaleza, y para eso tenemos que tener Estado regional y local fuerte. No significa más grande, porque esto igual le aterra a mis amigos conservadores, cuando uno habla de Estado regional fuerte y local, uy, más burocracia. No, no es más burocracia, más recursos, competencia y recurso humano calificado. Muy bien. Egon, antes de terminar, yo sé que estamos súper cortos de tiempo, pero solo me gustaría que nos explicaras cómo va a funcionar los ríos constituyentes, porque me imagino que hay mucha gente que nos está viendo y va a querer participar de esto. Entonces, ¿cómo participar? ¿Dónde enterarse? ¿Dónde encontramos la información? Mira, los ríos constituyentes tienen una página web, si ustedes se meten ahora, www.losriosconstituyentes.cl, y ahí nosotros además tenemos una pregunta semanal. Estamos tratando de que llegue a distintas redes, dirigentes sociales, estudiantes. Hoy día está la pregunta de cómo imaginan a los gobiernos regionales. La semana pasada fue cómo querían la educación en Chile. La anterior, cómo querían a los municipios. La anterior, cómo querían salud. Vamos a hacer a lo menos 16 preguntas, porque esa va a ser una fuente de información para nosotros. Pero además pueden participar en los cabildos. Hacemos cabildos por comuna. Este sábado tenemos Paillaco, es la comuna, mi comuna madre, mi comuna padre o mapadre, como se quiera llamar, ahí nací, y vamos a ir allá. Estuvimos en Lanco, vamos a volver a Lanco, vamos a hacer 2 cabildos por comuna, cabildos con pueblos originarios. Entonces vamos avisando permanentemente. Durante finales de noviembre vamos a hacer una encuesta, luego una consulta ciudadana, y finalmente vamos a tener nuestros programas online, que también los vamos a ir avisando, donde la gente puede opinar, puede hacerle preguntas a sus convencionales, que den cuenta qué están haciendo, en qué comisiones están, etcétera, etcétera. Súper. Me encanta todo lo que están haciendo, así que ya lo saben, pueden participar de los ríos constituyentes, y le queremos agradecer al Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral, los ríos constituyentes.cl. Dígame. Una pregunta, Rodrigo, ¿esa es la camiseta de Unión Española o no? Esta es de la selección china de fútbol. Por eso tanto símbolo acá. ¿Qué? Algunos creyeron que era lo que pasa es que yo te seguía mucho a ti, porque yo soy futbolero a rabiar, y me encantaba. Muy bien, hincha la Unión, que le está yendo bien en la Unión ahora. Está ahí peleando pero Colo-Colo le está yendo mejor. Así que muy bien. Colo-Colito. Es una joya de la República Popular China. Pero mira lo que tengo ahí atrás. A ver.
Mira, y claro, de la época más gloriosa de Paredes, Mago Valdía. Muy bien, Sí. no, muy bien. Sí, llegué a llorar el 17 de febrero. Ya sabes por qué. Claro, ese partido en Talca, la salvación. A lo mejor a fin de año se celebra. El 8 de diciembre es la última fecha. Ahí vamos a ver qué pasa. Eso. Egon, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes por la buena onda. Interesante el tema, pero me imagino que vamos a seguir adelante, por supuesto, conversando Cuando sobre quieran. esto para entregar más detalles de todo, y sobre todo de municipalismo, que me interesa mucho hablar. Egon, he aprendido mucho hoy contigo. Muchas gracias, de verdad. Nos pasamos un poquito porque también tengo que decirle gracias, un abrazo. Chao, chao. Un par de cositas así